Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jorge Tuero y una vez más les doy la bienvenida a su canal. Hoy estamos aquí para reaccionar una vez más a Dimash. He iniciado un viaje que parece no tener fin ni retorno y quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Hoy no vamos a tomar mucho tiempo con la introducción. Va a ser un vídeo largo. Hoy vamos a estar reaccionando a The Story of One Sky, la historia de un cielo. Esta es una de las canciones que más me han pedido ustedes en los comentarios. Y estaba viendo el vídeo, dura casi 15 minutos, es bastante largo. Por eso es que no quiero extenderme. Eh, Sin más, vamos al vídeo. A ver cómo manejamos esto hoy. Vamos. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Sí, se acaban de perder la ración. He visto el vídeo completo y no estaba grabando. Vamos a hacerlo otra vez. No voy a hacer muchos comentarios durante el vídeo. Ya no tiene sentido. Vamos. Nueva vida. Nueva vida. Esperanza. La historia de un cielo. Qué linda esa intro. Can't believe what's happening at all. Esa voz. Hyper's crazy, we reborn to fall. We are the reason we're causing all that pain. To the secret room that give us life. Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams. Billions of lives shouldn't ever turn to senseless horror, so disembarked. Es interesante escucharlo otra vez porque pasan tantas cosas que uno se pierde entre la imagen y el sonido. Eh, y aquí en esta cabeza ya quedan solo dos neuronas y están compitiendo entre sí. Una quiere la imagen y la otra está enfocada en el sonido y
es una batalla ahí. Eh, quiero decirles la manera en la que él empieza cantando. Pueden escuchar como primero aparece el aire y luego el sonido. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de hacer con la voz. Yo no soy cantante, quiero que sepan, ni soy vocal coach ni nada por el estilo. Soy un músico y como músico uno siempre aprende de los colegas de profesión, ¿no? Un poquito. Y creo que esta es una de las cosas más difíciles de hacer por la manera en la que funcionan las cuerdas vocales, ¿no? Que se separan para permitir la entrada y salida del aire y se juntan para producir el sonido. Ahora, para hacer esto, él está jugando ahí al límite entre dejar que pase el aire y permitir que esas cuerdas se rocen para producir el sonido. Es algo que, no sé, desde mi perspectiva, desde mi limitada perspectiva, me parece una de las cosas más difíciles de hacer con la voz. De la historia ni hablar. Vamos a seguir a ver si puedo escuchar mejor. Ya vi el vídeo. Perdónenme. Eh, quiero ver si me enfoco un poco más en lo que está pasando atrás. Hay unas modulaciones ahí. Viene de una tonalidad menor y se va a mayor y algo precioso las modulaciones que hace. Lindísimo todo. As a ruler, my task is to keep order and protect my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Qué dulce. Our future is impossible to say. So when all the words and Bibles falling, we decide to say. De todas maneras, no puedo evitar ver lo que me está contando la historia también, ¿no? The training, we decide to follow their light. We're making Only in the heart of the strongest. You must be strong to accept freedom and bring it to the world. United, we will enter every city, every house. We will lead everyone who is ready to start a new life. Anyone who resists will not find a place next to us. War is the way to unite people. Aquí viene con la voz de barítono. Quería decir algo aquí que él viene diciendo we are choosing life. Escogemos la vida. Y en contraste aparece el tipo diciendo que la guerra es la manera de unir. Nada que ver, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, los que nos damos cita en este canal para escuchar y aprender de la buena música y el buen arte, somos de los que escogemos la vida, el amor, el compartir alegrías y satisfacción por encima de todas esas cosas que desafortunadamente aún suceden en este mundo, ¿no? Como la guerra, la violencia, escojamos la vida, escojamos la alegría, escojamos el amor, escojamos compartir
ver qué podemos hacer los unos por los otros para que la vida sea mejor. Siempre, la vida es complicada, pasamos por cosas, suceden cosas que no podemos controlar, pero hay mucho que sí podemos. Hay mucho que sí podemos controlar. Podemos escoger ser mejores cada día. No mejor que nadie más. Simplemente ser hoy un poquito mejor de lo que fuimos ayer. Con eso es suficiente. Y quizás no podemos cambiar el mundo, pero creo que si yo cambio mi propio mundo para bien, al menos en mi entorno más cercano, y cada cual hace lo mismo, el mundo puede ser un lugar mejor para vivir, para todos. Vamos a seguir con este maestro de apenas 30 años que nos está dando una lección de vida aquí preciosa. Seguimos. Regain their love, not shame. To leap again, we have passed the moment of imagine, walking the peace. We have to step. Time is up, it's time to save the earth, the earth. Here is last chance. Can we balance all that you regret? Our future is impossible to save. So when our crazy survivors falling, we decide to stop the training. We decide to follow their life. Here is last Lindo, 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 lindo. chance. Can we balance all that you regret? Our future is impossible to save. Como crece esa modulación. Survivors falling, we decide to stop the training. We make it final, go from wrong to right. Just our final turn from wrong to right. We are choosing right. We are choosing Aquí va con ese canto melismático. Seguimos. ¿Qué control hay que tener para hacer eso? Quería decir algo, pero no. Seguimos.
¿Qué clase de grave es? Casi quiero agradecer que no estaba grabando la primera vez porque se perdieron la parte donde me veían llorar aquí No, yo no lloré. No lloré nada. Yo soy un hombre fuerte. Seguimos. Esa voz angelical. Eh, Algo más que quería comentar sobre la historia que me cuenta el vídeo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la visión oriental, asiática de la vida como un suceso sin fin, infinito, de vida, muerte, reencarnación. La cultura occidental está más basada en el materialismo y en la creencia de una vida finita, con un tiempo limitado, en el que nuestra obligación es trabajar duro, conseguir cosas, porque solo tenemos este pedacito de vida y todo lo tenemos que hacer ahí. Y eso nos lleva también a esto mismo, ¿no? A las guerras por recursos, por poder, porque tenemos que conseguirlo todo y ya. La visión oriental es, cada vida es como un peldaño que tienes que vivir para subir al siguiente peldaño en la siguiente reencarnación. Y no sé, quizás no sea esa la idea, ¿no? Pero es lo que pienso yo, ¿no? Vemos aquí la guerra, la muerte, destrucción y por otra parte esta chica dando a luz, nueva vida, ¿no? Y continúa, aún después del desastre, como ha sido siempre a lo largo de la historia. Después de muertes, como esa Segunda Guerra Mundial que murieron tanta gente y aquí estamos hoy, la vida sigue. Vamos, y el video tiene que seguir también porque no acabamos hoy.
Ahí está. Alguien muere, alguien nace. Nueva vida. Una luz de esperanza. Esa parte, esa voz gritada. Bueno, él hace con su voz lo que quiere. Él sabe cómo. O sea, esos gritos, si me pongo a hacerlo yo, estoy afónico en 2 minutos. Pero él sabe cómo hacerlo sin dañarse, sin hacerse daño, ¿no? Él es un maestro del canto. Cosa. Nunca lo había escuchado gritar, o esa voz gritada. Altísimo. Ya ni voy a buscar la nota que es porque no hace falta. Ya sabemos el rango vocal extremo que tiene. Cuando vi el vídeo por primera vez pensé, lo mataron. Ahí está. Me imagino el llanto de las días viendo el vídeo por primera vez. Y hasta por segunda y tercera. Diálogo y entendimiento. Podríamos esparcir la cultura de la tolerancia, la aceptación de los otros y vivir juntos en paz. Qué bien, muy lindo el mensaje. Me parece un mensaje muy acertado para los tiempos que corren. ¿Qué más decir? La historia lo ha dicho todo. La historia visual lo ha dicho todo y la música también. La música ha hablado por sí misma. Nada más que decir. Como siempre, despedirnos. Un fuerte abrazo desde acá, desde el alma, especialmente después de ver esto. Eh, Decirle que los quiero muchísimo a todos. Quisiera poderme encontrar con todos ustedes y darles un abrazo. Nos vemos a la próxima reacción.